¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de La Magia del Saber. Y como se habrán dado cuenta, periódicamente tenemos colaboración con todos los integrantes de este canal. Entonces, hoy es una de esas ocasiones. Y antes de presentarles lo que tenemos preparado para el día de hoy, pues vamos a presentar a los integrantes. Hola, Toño, ¿cómo estás? Bien, ya emocionado para esta chaqueta mental que nos vamos a echar acá todos, hablando de nuestros respectivos campos de conocimiento. Entonces, gracias por estar acá y bienvenidos. Ojalá les guste. Gracias, Toño. Aurora, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Yo muy bien, muchas gracias. También emocionada por compartirles un poquito de lo que hacemos todos los días. Excelente, muy bien, gracias. Y Pau, ¿cómo te va? ¿Cómo te acontece? Hola, hola, ¿qué tal? Pues muy contenta de estar aquí, de este nuevo ejercicio que les traemos para todos el día de hoy. Perfecto. Yo me llamo Olivia y pues arrancamos, no sin antes decirles que pues este es un capítulo especial, específico, propio, hablando de nuestros campos disciplinarios, donde pocas veces encontramos canales o encontramos generadores de contenido que hablen o que comenten sobre un libro de arquitectura, sobre un libro de derecho. Entonces, hoy es uno de esos capítulos. Entonces, ojalá les guste, les agrade y ustedes también en los comentarios, pues, se hagan partícipes. Y pues ahora sí, comenzamos. Ok, pues ahí va, 10 minutos para mí. Este, bueno, entonces les voy a hablar de dos que de alguna forma, digamos que los psicólogos, la psicología es una de esas carreras que se trata mucho de leer y de pensar. ¿No? O sea, lo que hacemos no es arreglar máquinas, o sea, no es como cálculos matemáticos. Digo, sí tiene matemáticas cuando hacemos investigación y cosas así, ¿no? Pero un psicólogo se forma principalmente leyendo, ¿no? Leyendo. Entonces, hoy les traigo como dos libros, y como dice Olivia, ¿no? O sea, estos sí son específicos. O sea, está cabrón que alguien que no sea psicólogo o se dedique a alguna ciencia social los lea. No son libros digeribles, no son libros sencillos. Tengo uno que es a nivel de epistemología y otro que es a nivel de teoría psicológica, ¿no? Entonces, el primero que les tengo se llama Pasos hacia una ecología de la mente, de Gregory Bateson, ¿no? Este es un libro que desarrolla como toda una nueva teoría, pero a nivel epistemológico. Existió un güey que se llama von Bertalanffy, que elaboró una nueva teoría, la teoría de los sistemas, ¿no? La teoría general de sistemas. Y pues de ahí se han derivado como muchas cosas, o sea, todo lo que tiene sistemas en el nombre viene de esa teoría, ¿no? Y planteó, ese es el detalle de esto, ¿no? Explicarlo en tan poquito tiempo es muy difícil, no lo voy a hacer, pero ¿por qué lo recomiendo para las personas que son psicólogos, ¿no? O para las personas a las que les interesa la psicología? Porque toda la psicología te forma en un modelo causal. O sea, pensamos que A causa B y punto, es lineal. Pero este libro propone una epistemología circular donde A causa B, pero al mismo B causa A. Y entonces están en una relación circular muy cabrona que te hace desarrollar una nueva manera de pensar. ¿No? Te hace, o sea, es de verdad formarte desde las bases un nuevo pensamiento. Entonces, este libro, la primera vez que yo lo leí fue súper pesado, fue horrible, fue muy denso, pero también estaba yo fascinado. O sea, no es de esos libros que te puedas sentar a leer es más, ni siquiera les diría en una semana, o sea, te lo tienes que llevar muy relax porque tu mente se cansa, ¿no? Tu mente se cansa, pero lo considero como trascendente para la psicología, para aquellos que son colegas. Es poco probable que te hayan dejado leer esto, por ejemplo, si estudiaste a nivel licenciatura. Si estudias maestría o doctorado, pues obviamente sí, ¿no? Pero la mayoría de los psicólogos no lo leen. Y creo que es como fundamental para pensar nuestra práctica profesional desde un modelo mucho más sistémico y mucho más contextual, ¿no? La psicología que nos enseñan en las escuelas es muy causal, entonces, así decía, el paciente tiene depresión, entonces debe ser por esto, esto y esto, por sus pensamientos, como dice la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Ok, sí, güey, pero ¿por qué el paciente tiene ese tipo de pensamientos? Si nada más nos dedicamos a corregir los pensamientos del paciente y no miramos más allá, quizá le podamos quitar la depresión al paciente y va a durar bien algunos meses y después va a estar igual, ¿no? Cuando empezamos a contextualizar la terapia y a las personas, e incluso las variables que traen la terapia, em, podemos mirar de una forma mucho más amplia.
¿no? O sea, ¿por qué el paciente tiene pensamientos suicidas y dice que la vida es una mierda? Pues es que cuando volteas a ver su vida, te das cuenta de que su relación de pareja lleva mal años, te das cuenta de que no tiene dinero y está endeudado hasta la madre, ¿no? Y entonces cuando tiene una vida así, ¿no? Pues ¿cómo no quieres que tenga depresión y cómo no quieres que tenga pensamientos negativos? ¿No? Entonces, o sea, este libro te ayuda a contextualizar eso, ¿no? Y bueno, quería como desarrollar un poquito, como al menos mencionar qué es lo que trata, pero bueno, léanlo porque te habla precisamente de principios, o sea, los fundamentos de una teoría, ¿no? De una nueva teoría de la psicología completa. Y en el mismo tono, ¿no? En el mismo camino está el segundo que ya no es tan epistemológico, aunque sí tiene elementos de epistemología. Para los que no saben, epistemología es como la rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento, en general la producción del conocimiento, ¿no? Entonces a mí me encanta leer epistemología. La verdad es que no soy muy versado y no soy como tan eh, lector de la filosofía en general, ¿no? Pero la epistemología sí me gusta mucho. Entonces, creo que es una rama de la psicología, de la filosofía fascinante y se puede aplicar a cualquier ciencia, a cualquier campo de estudio que tengas, ¿no? Y la psicología va de la mano. El segundo, les decía, va en el mismo tono, en el mismo camino, ¿no? Y este fue un libro que me encantó cuando lo leí. Eh, Esto ya es como, generalmente le dicen terapia familiar, ¿no? A mí la neta me gusta más terapia sistémica, pero se le conoce como terapia familiar. Lo que pasa es que terapia familiar te lleva automáticamente al nombre, ¿va? Creemos que a huevo tienes que tener el consultorio de familias. Pero esta teoría es tan noble y es tan revolucionaria y está tan cabrona que se pueden tratar sistemas, o sea, en general, ¿sabes? Entonces, cualquier cosa puede ser un sistema, desde una comunidad, una institución, una familia, una pareja, una persona, un elemento de la mente de la persona, del comportamiento de una persona. Entonces, cuando aprendes a ver el objeto de estudio como un sistema en lugar de un individuo o una pareja o algo así, creo que el nombre de terapia familiar se queda corto, ¿no? Pero bueno, sigamos el canon. Esto es un libro de terapia familiar y es uno de mis favoritos. Se llama La teoría de la comunicación humana de Paul Václavic, de Janet Bivin y de Don Jackson, ¿no? Y este libro, o sea, fueron parte del mismo boom. O sea, digamos que empezó Gregory Bateson, que es el que escribió el primer libro que les enseñé. Y de ahí muchos empezaron a escribir del mismo paradigma, o sea, desarrollar el mismo paradigma. Es lo mismo, es un poco similar a lo que ocurrió con Freud, que llegó Freud y empezó a escribir un nuevo modelo completo del comportamiento humano, que es el psicoanálisis, y resultó tan revolucionario y tan fascinante que dijo, ¿sabes qué? O más bien muchos dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué pedo? Vamos a ampliar esto, ¿no? Entonces ahí está el psicoanálisis de Freud y de ahí hay como una serie de teorías bien cabronas y un chingo que hasta la fecha se siguen enseñando en muchas escuelas de psicoanálisis y psicodinámico. Acá es lo mismo. Digamos que uno de los precursores fue Gregory Bateson y de ahí muchos empezaron a desarrollar mucho más este paradigma, nada más que la teoría de la comunicación humana ya es mucho más aplicada a terapia. Digamos que el libro de ¿cómo se llama? De Bateson, van a encontrar capítulos dedicados a la antropología, capítulos dedicados a la biología, capítulos dedicados a la teoría de sistemas y a la cibernética, ¿no? Capítulos dedicados a la epistemología pura, etcétera. ¿No? Entonces, digamos que la teoría de sistemas es muy amplia, se puede aplicar a cualquier campo de conocimiento. La teoría de la comunicación humana ya está mucho más centrado a la terapia familiar, al campo de la psicología. ¿No? Entonces van de la mano, pero o sea, la verdad, por ejemplo, el de Bateson es muy pesado, es muy denso, pero es muy padre. O sea, cuando te tomas el tiempo para entender lo que Bateson te está diciendo, puta, te abre los ojos de una forma bien cabrona. Y la teoría de la comunicación humana también lo considero, o sea, creo que los dos, ¿por qué los considero trascendentes? Porque te ayudan a desarrollar un nuevo pensamiento a la hora del quehacer terapéutico. Esto lo recomiendo para todos los psicólogos que se dedican a lidiar con pacientes, ¿no? Específicamente porque mi campo es la clínica, ¿no? Entonces yo recomiendo este libro de la comunicación humana para todos los psicólogos que se dedican a dar terapia, que se dedican a la psicología clínica, para ir más allá del modelo causal médico, que es el que nos enseñan en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, en este libro de la comunicación humana, ya que tengo como 2 minutos, te plantean los axiomas de la comunicación humana, te dicen son características que a partir de mucha investigación y mucha teorización hemos encontrado que se dan siempre en cualquier comunicación humana. Por ejemplo, el primer axioma es la imposibilidad de no comunicar. Entonces, piénsalo.
el primer axioma dice así: es imposible no comunicar. No hay algo que sea opuesto a la conducta, o sea, no hay algo que sea no conducta, ¿no? Entonces, imagínate una conversación y yo te estoy preguntando y de repente te hago una pregunta incómoda, ¿no? Así de, oye, ¿le has puesto el cuerno a tu ex? ¿No? Y tú podrás decir, no, pero tu comunicación no verbal transmite otra cosa. No, o podrás decir, ¿sabes qué? En el fondo sí, pero, o sea, no contestas, ¿no? Pero piensas que no y te quedas en silencio. Bueno, el silencio también está comunicando algo. No, esa es muchas veces una de las tantas herramientas que utilizamos los terapeutas, ¿no? Para trabajar con los pacientes a nivel terapéutico. Por ejemplo, te dice, toda comunicación tiene un mensaje a nivel, ¿cómo decirlo? A nivel literal, no me acuerdo del nombre exactamente, ¿no? Y a nivel paralingüístico, ¿no? A nivel de contenido. Entonces, todo mensaje te dice un contenido, un mensaje y otra cosa de cómo debe ser interpretado el contenido. Y eso también te da información del tipo de relación que tenemos tú y yo, ¿no? Entonces dice, la comunicación es algo fascinante, ¿no? O sea, bueno, les podría poner muchos ejemplos, pero ya me quedan 40 segundos, ¿no? Entonces quiero respetar mi límite de tiempo, siento que no les dije nada, pero de verdad a todos los que les interesa la psicología y a todos los que les interesa la epistemología y pensar y entender qué es lo que sucede, por ejemplo, los que han tomado terapia, desde el otro lado, ¿no? Porque es lo que les digo muchas veces a mis pacientes. Muchas veces, cuando tú dices voy a terapia, ustedes nada más ven como nada más hablamos, pero los terapeutas estamos entrenados y vemos en esa conversación terapéutica muchísimas cosas que no se ven, ¿no? Entonces, ¿quieren saber qué es lo que vemos los terapeutas en una terapia? Léanse esos dos libros, sobre todo el de la teoría de la comunicación humana, el otro es para los que les interesa desarrollar una nueva forma de pensar y analizar epistemológicamente. Y se acabó mi tiempo, ya. Espero no haber sonado como bien pinche marihuana, perdónenme. No, para nada. Ahora voy yo, pero ponme mi cronómetro también. Ahí está ya. Ah, listo. Bueno, yo estudié biología general, y el primer libro que les traigo es sobre todo para las personas que van empezando. Si eres un estudiante de biología o de cualquier tipo de ciencias biológicas que esté relacionado, este libro es de los que te van a pedir. O sea, este libro es material básico para las carreras relacionadas en ciencias biológicas. Entonces te introduce, va desde los conceptos básicos de biología celular, te explica cómo funcionan las células, qué son las células y todos los procesos y funciones que tienen. Y luego te va explicando cómo se van desarrollando y van creando seres vivos como plantas y animales y cómo entre ellos son diferentes y todas sus funciones y procedimientos biológicos van a ser distintos. Entonces, tiene varios capítulos donde te va enseñando desde el principio y te va incorporando elementos de evolución, de ecología, de biología celular y molecular, y poco a poco te va introduciendo al tema. Te introduce y te da una buena cantidad de material, pero no te introduce a un nivel de especialidad en cada uno de los temas. O sea, te empapa con términos básicos para que le entiendas más o menos cómo es que esto funciona, pero no te lleva al nivel de especialidad. Y por eso es un buen texto para las personas que están en biología en el primer año, muy recomendado. Al final cierra con el capítulo de ecología, que la ecología es el estudio de cómo los seres vivos interactúan con su medio ambiente. Entonces, ya que recibiste toda esta información básica de qué son plantas y animales y de cómo evolucionaron y de todo lo que está relacionado con ellos, puedes ya incorporarlo con elementos exteriores y puedes ver cómo se relaciona con la temperatura, con, no sé, la salinidad del océano, con el tipo de hábitat en el que viven, con cómo interactúan con otros animales y cómo todas esas cosas los van a ir moldeando a sus poblaciones y a sus comunidades. Entonces, el último capítulo es muy bonito porque te ayuda a cerrar como todo lo que estudiaste en 16 capítulos anteriores, lo puedes concentrar en una sola área que se llama ecología. Entonces, yo les recomiendo mucho este libro
si es que van empezando. Y el segundo que les recomiendo, ese ya es de especialidad. Pero sinceramente, este sería mi mayor recomendación para todas las personas que están estudiando biología o carreras afines con el afán de hacer investigación. Y este libro se llama Modelos de efectos mixtos y extensiones en ecología en R. Lo voy a explicar para empezar este título, porque está largo. O lo voy a repetir otra vez. Se llama Modelos de efectos mixtos y sus extensiones en ecología en R. Entonces, modelos de efectos mixtos se refiere a hacer modelos matemáticos que vayan incorporando todo lo que tú estudiaste. Por ejemplo, digamos que fuiste al bosque y me diste cuántos árboles había en ese bosque. Y tú quieres saber cómo se relaciona la radiación solar, la temperatura del ambiente, la humedad, la precipitación con ese número de árboles que tú contaste. Entonces, los modelos mixtos te ayudan a incorporar todas esas variables, todo lo que tú mediste, ponerlo en números, cuantificarlo y obtener un resultado que te va a decir, pues mira, tus bosques estuvieron relacionados con el volumen de la precipitación, pero sinceramente es que no estuvo relacionado con la temperatura. Entonces te va a ir diciendo que de todas las variables que tú vas integrando, cuál sí te da información y cuál no. Pero el problema aquí es que estos modelos se hacen en un programa que se llama R. R es un programa de programación que te ayuda a hacer N cantidad de cosas y entre ellos son modelos matemáticos y se utiliza mucho en biología. Actualmente, si tú no sabes programar y estás en el campo de la biología, estás atrasado. ¿Por qué? Porque la programación te permite traer flexibilidad a tu modelación. Y ya se ha descubierto, ya se sabe que la estadística tradicional, la que se utiliza mucho en ciencias sociales, que son, o sea, que no tienen esta variabilidad que tiene la naturaleza, esa estadística tradicional a nosotros no nos sirve. Nosotros necesitamos algo muchísimo más flexible que nos permita incorporar todas esas variables que vemos en el ambiente. Para eso se crearon los modelos de efectos mixtos. Entonces, R se los recomiendo mucho para que lo empiecen a entender y lo empiecen a programar, porque te va a permitir de toda la base de datos que tú creaste, de todo lo que mediste, la vas a poder manipular. Y no importa cuántas observaciones tengas, tú la vas a poder manipular y limpiar y combinar a tu antojo. Pero aquí, ojo, entra un elemento clave que es que tenga sentido. O sea, ese modelo matemático tú lo puedes hacer y tú le puedes decir al programa que haga esta cosa por ti y te va a dar un resultado, pero que eso tenga un sentido biológico y ecológico, esa es otra cosa. Entonces, eso es muy importante, o sea, que no solamente que sepas aplicarlo, sino que también sepas interpretarlo. Y este libro que les traigo y que les recomiendo, te va llevando de la mano no solamente en el lenguaje de programación, porque te va diciendo, este código te da esto, este código te da esto, sino que también te va explicando cómo los diferentes modelos van cambiando y cómo la interpretación en la ecología sirve para esos modelos en específico, ¿no? Y te dice, mira, si te vas por acá, estás mal, ¿no? O sea, esto lo estás interpretando mal. Y si te vas por acá, esto es lo correcto. Entonces, es un libro muy útil para las personas que se dediquen a biología, en específico para los que se van a investigación y que quieran tener herramientas que son actuales y que les van a servir mucho, no solamente para facilitar el estudio de esos ecosistemas y de sus animales o plantas o cualquier otro fenómeno biológico, sino también para que eso ya se lleve a una publicación, a un elemento final y que sea robusto y que sea preciso para que otras personas que estén relacionadas con el tema lo puedan utilizar como una base.
Entonces, esos son los dos libros que yo les traigo. Uno es para los que van empezando y el otro ya es de especialidad. Cualquiera de los dos creo que es muy útil. Tiene la manera en la que están escritos ambos textos es muy fluida y le vas a tener que echar coco, ¿no? Pero lo vas a poder leer. Y ya, con eso yo termino mis recomendaciones. Bien, pues mi área es distinta. Yo soy diseñadora publicitaria. Entonces les traigo dos propuestas un tanto interesantes. Una un poquito más práctica y otra un poquito más reflexiva, más semiótica, más como que enfocada, inclinada al arte. Vamos a empezar por el que es más técnico, que se llama Dibujando la cabeza y el cuerpo humano. Este libro lo tenía en físico, pero dicen por ahí que no hay, es tonto la persona que presta un libro, pero más el que lo devuelve. Y hace unos meses precisamente se lo devolví a mi amiga, ya tenía muchos años con él, lo tenía aquí cerquita de mí. Este libro y este autor es muy bueno y muy recomendado en el área del diseño. No dudo que en otro tipo de disciplinas como diseño gráfico, como diseño industrial, yo creo que también de repente lo han de utilizar para ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la parte de la figura humana es súper, súper importante en proporciones, en cómo dibujar, incluso hasta una mano, cómo dibujar la cabeza, que eso tiene, o sea, viendo la cabeza desde diferentes perspectivas, cuáles son las proporciones adecuadas para un rostro perfecto. No trae la proporción, otro tipo de teorías como la proporción áurea ni nada de eso, ni, hay otra que se me olvidó. Esas ahorita no las trae, pero ¿qué sucede con el cuerpo humano? Te viene prácticamente cómo puedes empezar a tener, si tienes un cuerpo humano, cómo puedes empezar a saber cuántas cabezas, cuánto mide tu cabeza y de esa cabeza cuántas cabezas van alrededor a lo largo de tu cuerpo, que en realidad serían 7, entre 7 y 8. Entre 7 y 8 porque las mujeres tenemos como que esa variabilidad, ¿no? Hay algunas mujeres que proporcionalmente tenemos 7 cabezas a lo largo de nuestro cuerpo, hay unas que 8, dependiendo de lo largo de las piernas, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver cuáles son las diferencias estéticas y proporcionales, dependiendo si estás viendo una figura de frente, qué tanto estás esbozando, dibujando. Esto yo me acuerdo que nos lo dieron en la universidad en una carrera, en una clase de dibujo y era especialmente de el cuerpo humano. Nosotros íbamos inclinados al diseño publicitario. ¿Por qué es interesante esto? Porque la figura humana la vas a encontrar en todos lados, seas publicista, seas diseñador gráfico, seas publicitario, te dedicas a lo que quieras. En el momento en el que haces un banner, en el momento en el que estás haciendo video, edición de video o producción de video, requieres saber esto porque eso le va a dar cierta magia y cierta profundidad a tus mensajes. Entonces viene prácticamente desde cómo empiezas a ver cuáles son los huesos, cómo van, incluso hasta te dicen, eh, duplícalo. O sea, si ves los huesos, empieza a dibujarlos a mano alzada. Entonces, a mí en lo particular me ayudó mucho porque yo soy de esas personas que me encanta dibujar, pero en cuanto a las proporciones, siento que a mí me falla mucho. Entonces, este libro viene genial. Si a ti te interesan estas disciplinas de publicidad, de ventas, de esta parte publicitaria, te lo recomiendo. Incluso hasta en mis tiempos, le sacaban hasta copias, ¿no? Entonces, vas viendo diferentes grados de cómo puedes ir viendo una figura humana, cómo puedes irla desarrollando desde que está sentada. Las proporciones de un niño pequeño, por ejemplo, son diferentes a las de un adulto y ahí te lo especifica mucho, ¿no? Cuando la cabeza es como más grande en proporción al cuerpo. Entonces vas viendo diferentes maneras de ver el cuerpo humano que en realidad es una maravilla.
En realidad es una maravilla tener, saber este tipo de proporciones para irlas sumando a una expertise o a una formación académica. Entonces ahí te viene explicando, ¿no? Desde cómo puedes hacer rostros. Hay algunos rostros que se me hacen así como que vienen con looks muy de los 70s, pero este libro tiene mucho renombre y lo siguen utilizando en los lugares en donde imparten este tipo de clases, ¿no? Entonces, si quieres, si te interesa el dibujo, este libro de La cabeza y el cuerpo humano de Jack Ham es para ti. Y pues bueno, también viene el otro libro. No tengo ahorita la portada en físico, pero se llama Arte y signos de interrogación, diseño de Ana Calvera. Este libro, ¿por qué lo traigo? Porque a los estudiantes de diseño siempre ha habido esa como que esa espinita, ¿no? Cuando tenemos clases que de filosofía del arte, que de semiótica, de semántica o tomamos algún diplomado o algo, siempre nos hablan acerca de la relación que tiene el diseño con el arte. Hay algunas personas que incluso, y ahorita les comentaba atrás de cámaras, que de pronto rayan, ¿no? Rayan esta parte soberbia de decir que el diseño llega a ser arte. ¿Por qué? Porque hay algunos autores, de hecho la autora, hay algunos autores que tienen diferentes perspectivas de lo que puede llegar a ser arte y de lo que no puede llegar a ser arte, ¿no? Incluso vámonos a un Picasso, ¿no? Un Picasso que de repente era así irreverente, extrovertido, que tenía propuestas incluso que transgredían lo que podría ser llamado en esos tiempos arte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la publicidad empieza a tener un auge súper fuerte. Tenemos un Basquiat, tenemos así muchos autores que empiezan a tener propuestas, ¿no? Entonces, llega un momento en el que las personas que se dedican a hacer diseño de pronto dicen, bueno, pero ¿qué pasará que si no el diseño empieza a ser una manera distinta o una manera evolutiva del arte? Entonces, este libro me llama mucho la atención porque hace precisamente esto, tiene un abanico de propuestas de diferentes puntos de vista de diferentes autores que se dedican a la investigación del arte, a la investigación del diseño. Y pues bueno, era como más sonado esto en ese tipo de perspectivas, ¿no? De semiótica, de semántica, que te llevan a reflexionar y a decir, bueno, es que esta propuesta de tal diseñador en tal premio raya en arte por esto, por estos motivos. Entonces ahí te va explicando como diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas que te dejan reflexionando. Si me preguntan a mí, yo no creo que el diseño sea arte. Yo creo que el arte requiere tener sus funciones específicas. Cuando se vuelve una ornamentación, cuando el arte se vuelve prácticamente con otro fin, yo creo que deja de tener eso tan puro que llega a ser arte. Entonces es un tema bastante polémico, bastante soberbio, yo les decía a los compañeros hace rato, pero creo que invita a la reflexión, invita también a no llegar como que, por ejemplo, ahorita que estamos este libro se escribió en 2004, o sea, ahorita en 2024, 20 años después, prácticamente está siendo como que democratizado el diseño, ¿no? Por diferentes aplicaciones en las cuales las personas pues tienen esta facilidad para empezar a tener sus propios diseños bajo plantillas. Entonces, creo que de repente llegamos a una parte en donde la funcionalidad llega a pesar más de el mismo arte que puede llegar a tener el diseño. Entonces, esta es una propuesta bastante grande, bastante ambiciosa, pero que me gustó traer al espacio. Ojalá que en algún momento les traiga una reseña acerca de esto, porque sería muy interesante ver cuáles son los puntos de vista y las perspectivas de estas personas que estudian este tipo de propuestas y que ya llevan bastantes años en trayectoria viendo cosas de diseño, en este caso diseño gráfico.
que creo que nos podría aportar muchísimo, ¿no? Y yo creo que es un ojo bastante estudiado el que pueden ellos tener y que nos pueden proponer diferentes perspectivas acerca de lo que ellos consideran que puede ser arte y diseño. Yo sí lo veo así como es una propuesta interesante, pero en sí, o sea, yo creo que esa finalidad que tiene el arte todavía es más sublime y más y todavía un poco más profunda que el mismo diseño. Entonces, el diseño es un oficio y nunca va a perder como que esas características y el arte por su lado es provocar otro tipo de sensaciones y de pensamientos y de sentimientos y de emociones en las personas que lo emiten y las personas que lo ven. Entonces, aquí mis dos propuestas, ojalá que les hayan sumado. Si te interesa la publicidad del diseño, no está de más que veas estas dos propuestas y gracias. Ok. Hola, soy Oli y soy un tutti frutti. Mi área formativa, pues, es muy diversa, pero básicamente se enfoca en lo que son las ciencias sociales y a mí de manera personal me gustan mucho las ciencias sociales. De hecho, yo sí suelo ser esa Grinch cuando escucho personas que denostan a las ciencias sociales o que hablan mal de las ciencias sociales. Entonces, yo por formación soy administradora pública, estudio Administración Pública y Ciencias Políticas, y el primer libro que les quiero recomendar es precisamente un libro de políticas públicas. Se llama Diseño de Políticas Públicas y es de un señor llamado Franco Corso. Pero para que yo les pueda decir por qué este libro es sumamente innovador, necesito pues ponerles en contexto. Cuando yo estuve en la licenciatura, nosotros analizábamos una bibliografía de un señor que se llama Luis Aguilar Villanueva. Ese señor es el gurú de las políticas públicas en este país. La gran bibliografía de políticas públicas, de conferencias, incluso este fulano trabajó en varios sexenios, pues es este señor Luis Aguilar Villanueva. Y los libros con los que yo me crié en la universidad eran 4 tomos y tuve materias específicas, análisis, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Y sus libros eran totalmente teóricos. De hecho, sus libros eran un comparativo entre las políticas públicas de Estados Unidos y las políticas públicas de México, pero él se centraba mucho en las políticas públicas de Estados Unidos. Sí llegaba a haber uno que otro caso de políticas públicas de América Latina, pero básicamente su análisis de los libros eran centrados en políticas públicas de Estados Unidos. Y pues no me malentiendan, o sea, no quiero hablar mal del gurú de las políticas públicas en este país, pero, o sea, pensemos, este señor escribió esos libros a finales de los 90, principios de los 2000. En este país no había un referente de alternancia política. Existía el famoso dedazo, cada presidente elegía a su sucesor, entonces, pues no existía un referente como para poder establecer la diferencia entre las políticas públicas. Entonces, en mi interpretación, yo creo que por eso este señor pues abordaba mucho las políticas públicas de Estados Unidos y eran básicamente teóricas. Entonces, hace unos meses tuve la oportunidad de dar precisamente esta materia de diseño de políticas públicas y mi sorpresa fue que estos libros del gurú de las políticas públicas, uno, ya no estaban reeditados y eso significa que en este país no hay demanda de personas que quieran o que estén interesados en libros de políticas públicas y la otra es que la poca bibliografía que hay de políticas públicas son de las universidades de cada entidad federativa en este país. Eso habla y eso es un reflejo pues de que nuestro país no le toma importancia a cosas trascendentes que son de envergadura importante porque es básicamente de donde se toman las decisiones. Y me encontré con este libro que es totalmente ameno, y digo ameno porque este señor te va explicando con manzanitas de entrada cómo surgen las políticas públicas, quiénes son los padres de las políticas públicas, menciona algunos casos de políticas públicas en este país, los famosos elefantes negros, digo elefantes blancos, que son obras echadas a perder, que
son nada más como para apantallar, son faramaya. Y lo que él propone, y por eso se me hace interesante este libro, es que este señor propone una matriz y genuinamente son tablas. O sea, yo que soy amante de las tablas, es que son tablas. O sea, este señor te va llevando de la mano cómo diseñar unas políticas públicas, o sea, desde lo que es el análisis, desde cómo este análisis se lleva a una evaluación y cómo esta evaluación se lleva a otro, y así, y te va llevando así pasito por pasito, en cuánto costarían los costos, con quién tendrías que gestionar, con quién tendrías que cabildear. O sea, te va llevando de la mano incluso hasta para poder plasmar una política pública y presentarla en las instancias gubernamentales específicas, te da una estructura de cómo plantear en escrito una política pública. Entonces, cuando yo me encontré con este libro, obviamente para mí fue muy, muy importante y muy llamativo, porque pues yo crecí con libros totalmente teóricos donde analizaban políticas públicas de otro país. Pero este señor propone una matriz y esta matriz te la va explicando paso por paso. De hecho, él propone 5 pasos y cada uno de estos pasos tiene matrices, tiene tablas y en mis tiempos se pensaba que las políticas públicas tenían 4 fases, pero hoy en día esa teoría ya está descartada porque dentro de cada etapa pues hay mini fase, hay un mini análisis, una mini evaluación y este señor te lleva de la mano de manera orgánica. Y lo que se me hace interesante es que es una realidad. En este país, la gobernanza, las personas que están al frente de municipios, de gobernaturas, o sea, lo vemos, por lo menos en esta entidad donde yo radico. Hay arquitectos que llegan a ser presidentes municipales y que podrán ser muy profesionales, pero no tienen ni jota de idea de lo que es una política pública o de lo que es una gestión. Entonces, en ese sentido, este libro se me hace muy ameno porque además de ser útil para un estudiante de una carrera, de una licenciatura o incluso de un posgrado, también puede ser muy útil para funcionarios públicos. Y además analiza diferentes vertientes de cuáles son los múltiples factores que intervienen en las políticas públicas. Toño al inicio mencionaba algo de que las ciencias sociales en general o las humanidades pues no tienen esta fórmula mágica de las ciencias exactas. En ciencias exactas sabemos que A más B es igual a C y hasta lo puedes comprobar, pero no pasa eso no pasa en las ciencias sociales. En las ciencias sociales hay múltiples factores que tienes que analizar, que pueden intervenir. Entonces, por eso este libro se me hace trascendente e importante, porque si bien, por ejemplo, un municipio con alta marginación en Oaxaca, una política pública puede ser muy buena en esa región, pero si aplicamos esa política pública en un municipio de Puebla con alto nivel de marginación, no va a dar los mismos resultados, incluso hasta puede ser una política pública que fracase. Y este señor te lo va poniendo con manzanitas y con peritas, muy descriptivo. Entonces, cuando yo me reencontré con la bibliografía de las políticas públicas, a mí se me hizo sumamente llamativo este señor. Y pues además porque nuestro país sí adolece de la capacitación de los servidores públicos, sobre todo de presidentes municipales, presidentes de ayuntamientos, gobernadores, etc. En esta entidad federativa, por ejemplo, se supone que les dan una capacitación cuando toman cargo, pero una capacitación no te hace un chingón, es una realidad. Entonces, este libro se me hace interesante y si bien pues no es como que la Biblia o la panacea, pero sí es un referente que te ayuda mucho y te disipa mucho dudas muy simples. Y pues bueno, ya por otro lado, soy docente de ciencias sociales y dentro de mi experiencia, si bien puedo dar materias donde yo soy especialista,
hay algo que ha sido como que el talón de Aquiles en mi trabajo de 15 años, que es cómo aprenden las personas. Y en ese sentido les vengo recomendando este libro, ¿Cómo aprende tu cerebro? Este libro habla mucho sobre lo que son las teorías del aprendizaje. Si bien todos hemos crecido, incluso hasta hemos hecho algunos test sobre test de aprendizaje, estilos de aprendizaje, si somos visuales, auditivos, cognitivos, pero la realidad es que no solo tenemos 3 sentidos, tenemos muchos más sentidos y estos sentidos se conjugan entre sí. Y este libro habla precisamente de eso, de cómo se conjugan y cómo todos sabemos que tenemos sentidos dominantes. Por ejemplo, tenemos un ojo dominante, una mano dominante, un pie dominante. Y este señor precisamente propone un diseño específicamente para eso. De entrada, saber cuál es nuestro estilo de aprendizaje, relacionando cuáles son nuestros sentidos dominantes y sobre eso, cómo podemos aprender. Si bien este libro está enfocado para docentes, para psicopedagogos, incluso para psicólogos que trabajan con infantes con algunos problemas cognitivos, pero también este libro es recomendado para padres de familia. Porque te da de manera general cómo puedes ayudar y cómo puedes coadyuvar a la formación y al aprendizaje de todas las personas, específicamente infantes, pero esto también se utiliza mucho para los adultos. Entonces, se me hace interesante porque además de proponer un modelo y de que tú vayas realizando algunos ejercicios y que vayas descubriendo cuál es tu ojo dominante, tu mano, tu pie, y que con esto te salga tu perfil y cuáles son las habilidades que tú puedes desarrollar. Además, lo que propone, y por eso se me hace interesante este libro, es cómo puedes convivir con otras personas. Convivir en el sentido social, desde pares, desde relación de superior, porque a veces pensamos, y a lo mejor Antonio lo debe de saber muy bien, a veces como papás se desesperan porque el pinche niño es muy rezongón o es rebelde, pero en realidad atrás no es que el niño sea rezongón, sino que tiene características propias de personalidad y a veces lo etiquetamos, sobre todo en las escuelas, porque en las escuelas públicas no hay especialistas donde puedan diagnosticar efectivamente a los alumnos, a los aprendices, este niño tiene tal problema y no es que sea un niño rezongón o un niño rebelde, no. Entonces, este libro precisamente se me hace trascendente por eso, porque te ayuda a entender si tu hijo tiene ciertas características o tú incluso, si tiene ciertas características, cómo puedes convivir o cómo se te puede alivianar la convivencia o el desarrollo en otros ambientes. ¿Sale? Entonces, se me hace muy interesante este libro. Está enfocado para docentes, pero pues yo lo recomendaría también para padres de familia que tienen a hijos con algún tipo de aprendizaje especial, no sé, Asperger, o sea, muchos de los que existen son buenos referentes. Y pues, ya, gracias. Bueno, pues fue un especial de libros que nosotros recomendaríamos para personas que están específicamente en campos disciplinarios, laborales, profesionales. Entonces, esperamos les haya gustado nuestro capítulo de hoy y pues los leemos en los comentarios y nos vemos en la próxima. Bye.